Desde el 7 de julio de 2021, tras el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, Haití ha caído en una de las peores crisis sociales y humanitarias de su historia. El país, sumido en una violencia imparable, enfrenta un colapso económico y una emergencia de seguridad que sigue cobrando miles de vidas. A pesar de la intervención multinacional liderada por Kenia en 2023 y el refuerzo de Guatemala y El Salvador en 2025, las pandillas criminales siguen dominando las calles, dejando a miles de civiles atrapados en un ciclo de muerte y desesperación. Con la República Dominicana reforzando su frontera y Estados Unidos presionando por una solución, la crisis haitiana se ha internacionalizado. Sin embargo, las soluciones siguen siendo escasas y las propuestas ambiguas. Mientras tanto, más de 4 millones de haitianos viven desplazados dentro y fuera de su país, buscando refugio y un futuro más seguro. En 2025, Haití volvió a ser tema central en la comunidad internacional debido al aumento de la violencia, desplazamientos forzados y la pobreza extrema como resultado de la crisis de seguridad que comenzó en 2021. Durante el periodo número 80 de sesiones de la ONU, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Sancig, discutieron la crítica situación del país caribeño. A la creciente violencia se le suma el auge del contrabando de armas que alimenta a las pandillas y agrava la crisis. Muchas de estas armas provienen de Estados Unidos, que ha sido señalado por no tomar las medidas necesarias para frenar el tráfico de armamento hacia Haití, lo que ha empeorado la situación de seguridad en el territorio haitiano. La crisis de seguridad en Haití es un hecho irrefutable en el Caribe, dadas las cifras proporcionadas por las Naciones Unidas, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Estas muestran el contexto lúgubre de los haitianos, compuesto por muerte, hambruna y pobreza. Para comprender la gravedad de la situación hasta la fecha, debemos hacer un repaso histórico entre 2022 y 2024 con datos que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ofreció a fin de esclarecer cualquier duda sobre esta tragedia en curso. En 2022, entre enero y finales de julio, murieron 934 personas, 684 resultaron lesionadas y 680 secuestradas en todo Puerto Príncipe, agregando que en todo el año aumentaron las denuncias de violencia sexual en comparación a 2021, y las bandas criminales impidieron el acceso a la ayuda humanitaria destinada para más de 3,8 millones de personas en el sur del territorio. Algo crítico tomando en cuenta que para ese año se calculó que 4,5 millones de personas estaban en situación de hambruna, y a cifras de muertes de un total de 2.183 fallecidos. En 2023, el número de homicidios en Haití aumentó 119,4%, mientras que los secuestros subieron un 83%, calculándose entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre 1.432 homicidios, estimándose que en todo el año los homicidios alcanzaron más de 4.000 víctimas. Y en 2024 afirmó que murieron 5.601 por la violencia, 2.212 personas resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas. Más de 20.000 personas han sido desplazadas en Puerto Príncipe, la capital, para finales de dicho año, como lo plasmó la información proporcionada por la OIM. En el mismo año, UNICEF afirmó que aumentó la violencia sexual contra niñas y niños en un 1000%. Además de estos datos, UNICEF ofreció información importante sobre el estatus de los niños y niñas haitianos, una de las poblaciones más vulnerables. Entre enero y octubre de 2025, registró más de 3,3 millones de niños en Haití que necesitan asistencia humanitaria actualmente, y a 680.000 infantes que abandonaron sus hogares de forma forzosa por causa de la violencia, formando esta cifra parte de las 1,3 millones de personas desplazadas desde el inicio de la crisis de seguridad. Asimismo, el ente informó que el número de campamentos de desplazados se ha elevado a 246 en todo el país, y del 100%, un 33% carece de infraestructura de protección básica. También agregó que para 2025 unos 288.500 niños y niñas menores de 5 años
padecían malnutrición aguda ante la escasez de recursos, estimándose que más de 1 millón enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria. Durante 2025, la OIM y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunciaron, respaldándose con cifras, la crítica situación en Haití. En diciembre de 2023 registramos alrededor de 315.000 personas desplazadas por la violencia. Un año desde entonces hemos visto que la cifra se ha triplicado hasta superar el 1 millón de personas desplazadas a causa de la violencia de las bandas en Haití. Esta es una cifra realmente preocupante y representa la situación de seguridad a la que se enfrentan actualmente la mayoría de los haitianos. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de este año, el número total de asesinatos en todo Haití fue de 4.864. Por otro lado, la OIM resaltó la actualidad de la ayuda humanitaria en ese país. El acceso humanitario a servicios básicos como alimentos, agua potable y refugio es cada vez más limitado para la mayoría de los desplazados, lo que enfatiza la necesidad de una ayuda humanitaria sostenida y el acceso a los desplazados en el propio Haití. En septiembre de 2025, Naciones Unidas celebró el 80º periodo de sesiones, donde diversas naciones tomaron su turno de palabra para dirigirse al mundo y expresar su punto de vista sobre problemáticas internacionales. Tal es el caso del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien afirmó que la crisis de seguridad en Haití es una amenaza no solo para su nación, sino para todo el continente americano. Y lo más importante, que seguirá con su actuar migratorio, aunque polémico y criticado, por la gravedad del contexto haitiano y la falta de acciones contundentes de la comunidad americana y entes internacionales. El discurso de Abinader en sí fue polémico debido a su actuar como mandatario del país vecino de Haití desde que comenzó la crisis de seguridad. Su accionar, compuesto por la construcción de un muro fronterizo al estilo estadounidense y el aumento de la deportación de haitianos que se encuentran en territorio dominicano. La Dirección General de Migración Dominicana anunció que para agosto de 2025 se realizó la repatriación de al menos 35.276 migrantes haitianos, que se suman a los más de 250.000 deportados entre enero y julio del mismo año. A las deportaciones se sumó la cacería que realizaban las autoridades y que llegaban hasta los centros de salud, provocando miedo generalizado entre los haitianos, mismos que no se atrevían a salir de sus hogares, aunque su vida corriera riesgo ante la posibilidad de su captura y posible deportación. El presidente del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Anthony Frank Laurent Saint-Cyr, también alzó su voz en las Naciones Unidas para mostrar la trágica imagen de su nación. Ladies and gentlemen, just a 4-hour plane ride from here, a human tragedy is unfolding, one of the most devastating of our hemisphere. Every day, innocent lives are extinguished by bullets, fire, fear. Entire neighborhoods are disappearing, forcing more than 1 million people into internal exile and annihilating memories, investment, and infrastructure. Thousands of children have been deprived of their fundamental right to education. Thousands of young people are condemned to despair. Hundreds of women and girls have been raped, and they will forever carry the scars of this violence in their bodies and souls. Almost half of the population is facing acute food insecurity. The healthcare system is collapsing. Hospitals are being vandalized, burned, or forced to shut down. Doctors are fleeing. Lives are being lost due to a lack of treatment. Even the treatment for persons living with HIV and tuberculosis is under threat. This is the face of Haiti today, a country at war, a modern-day Guernica, a human tragedy at the doorstep of America. El actuar dominicano, aunque polémico por lo grave del contexto haitiano, responde a la inoperancia de las Naciones Unidas con sus misiones de seguridad y de los países de la región que, conociendo de antemano el contexto haitiano, no toman cartas en el asunto para apoyar a esta nación caribeña. Asimismo, responde contra Estados Unidos, nación señalada desde el inicio de la crisis por ser el epicentro del contrabando de armas hacia Haití, uno de los países más pobres de América y el Caribe.
Según información proporcionada en 2023 por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, las armas que actualmente poseen las bandas criminales provienen de territorio estadounidense, específicamente trasladadas desde el estado de Florida. El ente describió que los delincuentes adquirían las armas en este país y posteriormente las introducían de forma ilegal a Haití por tierra, desde la vecina República Dominicana, por aire, usando incluso pistas clandestinas, o por mar. Precisó que las armas predilectas por las bandas son los fusiles AK-47, los AR-15 y los fusiles de asalto Galil. Investigaciones más recientes aumentaron la información sobre el actuar de estas redes que se dedican al traslado de material bélico a Haití, mismo que aumenta conforme pasa el tiempo, calculando Naciones Unidas que en Haití circulan ilegalmente entre 270.000 y 500.000 armas de fuego, la mayoría en manos de bandas criminales. También destacaron que las tácticas de los contrabandistas cambió recientemente para evitar el aumento de las inspecciones en el río Miami, ampliando sus rutas entre Florida y República Dominicana, incluido Port Everglades en Fort Lauderdale. Asimismo, afirmaron que a pesar de las acciones realizadas por Estados Unidos contra los contrabandistas, estas han sido insuficientes, mostrándose en la actualidad el traslado de armas hacia Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una reestructuración de la misión de seguridad ante la propuesta de Estados Unidos y Panamá, acción que genera dudas sobre su efectividad ante el fracaso de misiones pasadas y de las verdaderas intenciones de Estados Unidos al supuestamente importarle la seguridad de esta nación caribeña. Más de 10.000 muertos es la cifra estimada por la ONU debido a la crisis de seguridad en Haití. Una tragedia que ha dejado a la comunidad internacional en alerta, pero que no ha logrado frenar el sufrimiento de los haitianos. Las bandas criminales responsables de estos asesinatos también se han señalado por el reclutamiento forzoso de menores de edad. Según la UNICEF, entre el 30 y el 50% de sus miembros son infantes, un porcentaje que ha aumentado en 2025, exponiéndolos a coacciones, abusos y explotación. Además de la violencia, Haití enfrenta los efectos devastadores del huracán Melissa, la propagación de enfermedades por la falta de un sistema de salud funcional y la incertidumbre sobre unas elecciones presidenciales que, tras años sin comicios, podrían ofrecer finalmente al pueblo haitiano la oportunidad de elegir un nuevo líder. Posterior al 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el futuro de la misión de seguridad se convirtió en un tema de debate. Aprobada en 2023 y dirigida por la policía keniana, falló en financiamiento y en efectivos en el campo de batalla, lográndose pocos progresos y un aumento de las pandillas en el dominio de territorios en Haití. A pesar de los fracasos, las autoridades haitianas agradecieron el esfuerzo realizado por la misión y destacaron que Haití necesita urgentemente la paz para prosperar. Haiti wants peace. Haiti expects peace. Haiti has the right to peace. Yes, ladies and gentlemen, peace today is the most pressing need of the Haitian people. It is the raison d'etre behind our tireless battle, the battle between our security forces, led by our security forces and the multinational security support mission. Many policemen and soldiers have fallen in the war against criminal groups. We pay tribute to these heroes, Haitian and Kenyan, who have laid down their lives for their commitment to restoring peace and security in Haiti. Destacaron que la lucha contra las pandillas no la pueden realizar solos, siendo el apoyo internacional fundamental para solventar la crisis. Haiti could never overcome this challenge single-handedly. Today, it is crucial to mobilize a strong force with a clear mandate and with adequate material, logistical, and financial resources. We also need heightened international cooperation based on intelligence sharing and on rigorous border control to curb the flow of arms
ammunition, drugs, and financing toward these gangs. Peace cannot be restored unless our regional partners take concrete measures to ensure their territories do not serve as a starting point or a transit hub for this kind of trafficking. Approaches that failed yesterday will not save Haiti today. It is critical to listen to the voice of the Haitian people to try new solutions that are stronger and more adapted to the realities on the ground. En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la propuesta de Estados Unidos y Panamá para transformar y aumentar el tamaño de la misión de seguridad internacional y combatir las bandas armadas en Haití. La misma reemplazaría la actual misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití liderada por Kenia, por la Fuerza de Eliminación de Pandillas, dirigida por un grupo de representantes de los países que han aportado personal, agregándose a Estados Unidos y Canadá. Esta nueva fuerza contaría con un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares y tendrá un mandato inicial de 12 meses. El apoyo de los efectivos policiales de Kenia seguirá existiendo en esta nueva misión, al igual que las de otras naciones centroamericanas y caribeñas. La adopción de esta resolución ofrece esperanza a Haití, una esperanza que se desvanecía rápidamente ante las bandas terroristas que amplían su territorio, violan, saquean, matan y aterrorizan a la población haitiana. Este avance fue celebrado por las autoridades haitianas, que se encuentran optimistas ante dicho plan. Con esta resolución, y si va seguida de acciones, damas y caballeros del Consejo, están dando esperanza no solo a los haitianos en el país, sino también a los haitianos en la diáspora, cientos de miles de los cuales sueñan con regresar a casa tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, señor presidente. Pero a pesar de lo expuesto por Estados Unidos y Panamá, al plan le falta una parte de gran importancia: el financiamiento. La nueva misión tiene garantizada su financiación, así como lo expresa la resolución, que especifica que el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias de los estados que quieran participar, dejando esto en incertidumbre el futuro de la iniciativa. A su vez, la propuesta fue criticada por Rusia y China, alegando que Estados Unidos intenta dar una ayuda supuestamente honesta, cuando en estos años y desde que inició la crisis de seguridad, no ha brindado ayuda ni acciones contundentes contra el tráfico ilegal de armas a Haití, que ya se ha confirmado proviene de territorio estadounidense, y ni siquiera realizó aportes económicos a la extinta misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. ¿En qué momento la intervención militar ha servido para dar soluciones en momentos de crisis? Ya hemos vivido el tema de la MINUSTAH, han ido en nuestros territorios a violentar nuestras familias, a violar las mujeres y niñas, a comercializar también todo lo que no se debería poder en el territorio. Los cascos azules no han dado un resultado positivo a la crisis haitiana y esta nunca ha sido una respuesta positiva para el territorio. Al rechazo se sumó la articulación de movimientos sociales y populares hacia el ALBA, alegando que esta nueva misión no representa ayuda o estabilidad, sino ocupación y sometimiento por parte del imperialismo norteamericano. Consideran esto una clara violación a la soberanía haitiana. A su vez, más de 200 colectivos sociales, políticos y sindicales, en una carta dirigida a la Organización de Estados Americanos, destacaron que los planes de seguridad son en realidad tácticas para debilitar a Haití y aumentar su dependencia económica y política de otras naciones, siendo al final una cortina de humo más que una solución real a la crisis haitiana. Aunado a esto, criticaron también que el plan fue presentado y aprobado sin mostrarlo al pueblo haitiano o siquiera pedir su opinión. Necesitamos hoy en día tener una respuesta haitiana por los haitianos en este momento para que se pueda resolver. La intervención militar nunca ha servido y hoy en día tenemos la Fuerza Multinacional de Kenia que está en el territorio, pero hasta ahora ni siquiera podemos contar con vuelos comerciales. Ellos no pueden establecer la paz en el territorio y de verdad, si queremos ser sinceros en busca de soluciones con estrategias que puedan dar una resolución permanente a esta crisis, ya basta con intervenirnos con militares, ya basta con mandar soldados a violentar nuestros derechos, ya basta. Con la aprobación del plan, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció entrenar a policías de Haití para contribuir a su pacificación, pero descartó el envío de efectivos panameños al país caribeño azotado por la violencia.
y en un contexto de la nueva misión de seguridad a desarrollarse en Haití. Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá. Pueden venir a Panamá, en nuestras academias, podemos formarlas, podemos trabajarlas, entrenarlas para lo que puedan darse. A la denuncia del malestar haitiano se sumó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien destacó el daño provocado por las pandillas y la falta de financiación de los planes humanitarios y seguridad para solventar la crisis en Haití. El pueblo haitiano está atrapado en una tormenta perfecta de sufrimiento. La autoridad del Estado se está desmoronando mientras la violencia de las pandillas se apodera de Puerto Príncipe y se extiende más allá, paralizando la vida diaria y obligando a las familias a huir. Desafortunadamente, Haití sigue siendo vergonzosamente ignorado y lamentablemente subfinanciado. Para 2025 necesitamos $908 millones para ayudar a 3.900.000 personas. Pero ni siquiera hemos recibido el 10% de esa cantidad, y el llamado humanitario para Haití es ahora el llamado menos financiado del mundo. La falta de financiamiento fue también denunciada por la coordinadora humanitaria de la ONU para Haití, Ulrika Richardson, quien consideró de inaudito la falta de apoyo internacional ante la desgracia que sigue desarrollándose en el país caribeño. Tenemos un plan de respuesta humanitaria. Solo cuenta con un 9% de financiación. Es el nivel más bajo de financiación para cualquier plan de respuesta en el mundo, con $900 millones. Tampoco es que estemos hablando del plan de respuesta más grande. Tenemos herramientas, pero la respuesta de la comunidad internacional simplemente no está a la altura de la gravedad de la situación en terreno. Al malestar haitiano se sumó las penurias provocadas por el paso del huracán Melissa, tormenta de categoría 5 y uno de los huracanes más fuertes del Atlántico registrados. Según fuentes oficiales, a inicios de noviembre se registraron 43 muertos, 13 desaparecidos, 30 comunidades afectadas con 12.000 viviendas inundadas y 200 destruidas, dejando a más de 1.700 personas viviendo en refugios. Tras el paso del huracán se informó del aumento de los casos del cólera y enfermedades diarreicas, tifoideas y palúdicas por la falta de infraestructuras, de viviendas y cultivos. El rebrote de cólera significa para los haitianos el revivir de uno de los episodios más polémicos de su historia moderna, cuando en 2010 se dispersó el cólera ante la imprudencia de la MINUSTAH, al haberse confirmado que la enfermedad entró al país con el personal de la ONU y propagado por la contaminación del agua en los alrededores del campamento de la misión. El porvenir haitiano es incierto sobre la posibilidad de paz y estabilidad. Los intereses estadounidenses en el país caribeño son desconocidos por los momentos, pero su influencia se ha hecho notar en la cúpula de poder transitoria de Haití al anunciar el Consejo Presidencial de Transición una serie de medidas que pretenden garantizar la celebración de elecciones en un plazo corto y un escenario nada idóneo para comicios democráticos, dejando espacio para la corrupción y el fraude, dos cosas que desde hace décadas Haití ha vivido sin escrúpulos. Haití, un país de más de 11 millones de personas, vive una crisis crítica que está bien documentada, conocida por el mundo entero, pero aún sin soluciones efectivas. Desde los años 90, las misiones de seguridad de la ONU han intentado calmar la violencia, pero los resultados han sido nulos. Haití enfrenta una injusticia alimentada por potencias como Estados Unidos y el abandono internacional, según denuncian organizaciones sociales y movimientos defensores de derechos humanos, dejando a su población en un olvido total. La llamada crisis de seguridad ha provocado una masacre sistemática, con responsables claros que siguen sin rendir cuentas. Esta es la realidad que enfrentan los haitianos, mientras el mundo permanece indiferente. Así nos despedimos el día de hoy de Entre Fronteras. No olviden seguirnos en redes para más informaciones y más actualizaciones, y nos vemos en otra ocasión en este mismo espacio, en donde analizamos historias que resisten, luchan y también cruzan fronteras.